Bueno, muchas gracias a ustedes por estar esta mañana y gracias a Juan Miguel Pérez por aceptar esta invitación. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Edith. Buen día. Bueno, contigo siempre hablamos de temas políticos, pero hablamos también de cultura y de la manera en que se relaciona la gente y no podemos obviar lo que ha pasado en ese caso, que cuando llegabas aquí estábamos hablando con Luis Vergés, porque eres académico, has trabajado mucho en el sistema educativo hasta donde te dejaron y muchos dicen también que esto es un desafío del sistema educativo dominicano, de cómo se está educando a nuestros niños y niñas. Mira, a veces le ponemos a la escuela La escuela no puede todo. La escuela es parte complementaria de dos otros lugares donde la gente aprende a convivir, que es la casa, pero sobre todo la calle. Y en la calle, todos los mensajes que se envían de la calle es que prevalece el más fuerte. Prevalece en el tránsito, en una jipeta, prevalece en el gimnasio, el que tenga más músculo, y todo eso va permeando un patio de recreo, por ejemplo. Luego va a las relaciones laborales, donde prácticamente el vulnerable, es decir, el trabajador, el empleado, tiene muy pocos derechos respetados, aunque están consagrados en todos los textos canónicos que normalmente debieran regir la convivencia de la gente, pero no son respetados. ¿Por qué? Porque la fuerza del empleador es mucho mayor. Y así mismo sucede en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad, en la relación del gobernante con el gobernado. Es decir, realmente una situación en la que se impone la fuerza bruta por encima de la inteligencia y la lucidez. Y eso, por supuesto, tiene sus consecuencias en la intimidad. Y eso es lo que nosotros estamos hoy cosechando. De hecho, viene la violencia desde el propio Estado. El Estado es el principal violador de derechos, es el principal represor de alguna manera. En lugar de una cultura del amor y de la paz, el Estado es que impone dicen la ley, pero Los la rangos, fuerza, los la bota, rangos. la jipeta, Sí, los cuartos, sí. la pistola, Decía, La patrulla. no, ahora que dijiste los cuartos, jefe, patrón. Sí. Girón, cuando Patrón. el oficial aquel que decía, a esa gente solo le importaba su cuarto, mi cuarto, mi cuarto. Más nada. El Así dinero. es. Y bueno, hablando de cuartos y de dinero, que era que decía Girón, hablemos del último caso, que es un caso mucho más complejo que los anteriores, porque el caso Calamar, de hecho ha sido el único que originó que, por ejemplo, un partido político decidiera momentáneamente tirarse a las calles, aunque después dijo que no. Se recogió y parece que ha afectado más a la clase dirigencial, a pesar de que ya estaba un hermano de un expresidente preso y había un ex procurador procesado. ¿Cómo le ves el caso Calamar y lo que nos está diciendo en términos de conjunto social, o sea, este país, hasta dónde puede llegar que no se sorprenda? Sí, hay señales para ser, estas son señales de humo, para ser optimista, y también de alguna manera hay su pesimismo también al respecto. El optimismo proviene esencialmente de que por fin una instancia oficial o pública reconocida, institucionalizada, como es un estrado, como es un tribunal, se está hablando de lo que era Vox Populis, lo que era muy bien conocido por la gente en este país. Recordemos que nosotros, quienes comenzaron a comprender la vida en los años 80, en los años 90, nos fuimos educando políticamente a partir de los escándalos tras escándalos que semana tras semana se iban presentando en medios de comunicación, de corrupción, y que no tenían ningún tipo de consecuencia. En este caso, comienzan a tener una consecuencia y comienzan a tener pruebas de esos elementos que antes sencillamente sabíamos, pero todavía no podíamos avanzar, que no fuesen especulaciones. Y así, por ejemplo, vimos cómo la familia de un exmandatario quedó acorralada por el cerco de pruebas que no han todavía podido refutar. Y asimismo tú hablabas del el mayor Girón, cómo desde hace décadas se conocía de la legendaria corrupción, legendaria en este momento ya no tan legendaria,
en las Fuerzas Armadas, en los estamentos militares, en los cuarteles de la República. Y el mayor Girón, en su alegato, estableció todo el modus operandi con el cual se ha hecho una tradición la corruptela en los organismos castrenses de este país. El caso Medusa estableció a su vez, le aportó a la historia de este país el contubernio del poder político temporal y del poder económico. Las grandes familias salieron a relucir con incluso pruebas, en algunos casos incluso hasta cédulas de transacciones mafiosas en las que grandes familias, casi dueñas de este país, estaban involucradas en contubernio, en consorcio de malhechores con los que estaban ahí puestos, quién sabe si por esos mismos, con la complacencia del poder político. Y finalmente este caso Calamar, pues nos introduce el tema de la corrupción de Estado a un nivel máximo, es decir, cómo los principales responsables de cuidar por el bien común, por el interés general, habían privatizado el Estado a través de diferentes mecanismos, utilizando diferentes instancias, como por ejemplo el Banco de Reservas, para beneficio propio, para poder continuar en el poder y ahondar aún más el Estado mafioso, la mafiocracia que se había establecido en este país en el decenio o en los dos últimos decenios que gobernó el partido mal llamado de la Liberación Dominicana. Juan Miguel, Mal llamado. Estamos hablando... Dice por la liberación. Claro. Lo que está en cuestionamiento es lo de liberación. Habría que ver qué tipo de liberación. Bueno, tal vez hablaban de una liberación. Tal vez la redención de ellos. Una liberación personal, ¿no? De algunos estratos de origen hacia otros de destino. Juan Miguel, estamos hablando de altos oficiales corruptos, exfuncionarios de altísimo nivel corruptos. Una relación con gente económicamente y socialmente de arriba, pero también se da en el policía de a pie que te macutea, en fin. Estamos hablando que República Dominicana o que este es un pueblo de corruptos. No, imposible. A ver. Al contrario. Vamos a ver. Si la mayoría de este pueblo sale todos los días. Por ejemplo, mira, a este programa yo quisiera que lo viera más gente, pero ¿dónde está la gente ahora mismo a la cual yo quisiera que este mensaje llegara? Trabajando, están en medio de transporte, ya llegaron a sus bancas de apuestas a trabajar, la mujer soltera, la madre que está ahí, o el delivery que ya está llevando cambumbo de agua a apartamentos, a torres residenciales, o el jornalero o el albañil, que sale todos los días a ver qué encuentra para poder comer. Es decir, la inmensa mayoría de este pueblo, como la diáspora dominicana, esa que aporta 10.000 millones de dólares al año, ¿no? Que tiene que vivir allá y hacer sobrevivir aquí, es muy trabajadora. O sea, ese es un ejemplo claro de que nuestro pueblo es un pueblo esencialmente... Hay corruptos, pero son minoría. No, por supuesto, claro. Esa corrupción de los de arriba succiona todo lo que es la disponibilidad de riquezas creadas colectivamente, mancomunadamente, y entonces se crea un espacio de sálvese quien pueda, donde los canales ordinarios por donde tú puedes tratar de tener una compensación justa a tus esfuerzos son vilipendiados, son pateados por esa injustificable o ilegítima insaciabilidad de esa alta concentración de los poderes y de la riqueza en este país. ¿Y qué lleva, digamos, que a un general a robarle el chao a un guardia? ¿Qué lleva a un procurador, la tradición, a un procurador a robarle la comida a un preso? Muchas veces son cálculos muy racionales. Lo que hace, por ejemplo, un joven con vínculos en las Fuerzas Armadas, porque no todo el mundo llega a la academia. Recordemos que aquí la academia son herencias, son especies de puestos que se distribuyen unas cuantas familias con muy pocas excepciones. Pero ¿qué hace? Saben que es una tradición que cuando tú llegas a un determinado puesto, tú le sirves a los jefes, porque así se va a traducir luego, a su vez, que sus subalternos le van a servir a ese joven oficial que va creciendo y van a obtener riquezas que no pueden obtener en el sector privado. Y por ejemplo, que es la gran paradoja, ¿no? Tú tienes generales
que no tienen, la inmensa mayoría de generales de este país, no tienen cómo justificar las fincas y las riquezas y las casas en Jarabacoa que lamentablemente tienen. Entonces, cuando tú ves eso ya distribuido en todos los otros sectores de la sociedad, tú estableces una manera de sobrevivencia en la cual la gente trata de, si se cae un camión en Bonao, recuperar la gasolina, la cerveza que está ahí, porque es un sistema de sobrevivencia. Es un sistema de déjame coger a ver qué me alcanza, porque yo no tengo ninguna seguridad, ninguna garantía desde la cual, desde la seriedad y la honestidad absoluta, tú puedas encontrar. Tú tienes que cabildear, por ejemplo, tú tienes que tener un enganche en un hospital, en una escuela para conseguir un puesto para tu hijo, en una universidad para conseguir una beca. Y un 70% de los dominicanos no tienen ningún tipo de relaciones con los decidores públicos en este país. Entonces imagínate el sistema en el cual nosotros estamos, que para sobrevivir uno tiene que entrar en la dinámica que han impuesto los de arriba, comenzando por sus ejemplos. Juan Miguel, te vamos a brindar un café. En un primer momento, gracias Kenia por este cafecito, en un primer momento, cuando comenzó el caso Calamar, se habló de politización de la justicia. En un comentario, Bichilora dice que aquí se ha politizado la corrupción, o sea, la corrupción como una política de hacer las cosas. ¿Qué piensa de esto? No, totalmente de acuerdo. Es decir, además, la politización de la justicia normalmente que existe en otros países, lo hemos visto, pero aquí nosotros sabíamos de antemano lo que se tramaba, por eso ellos no querían salir del poder, y ellos mismos confesaban. Euclides dijo en un momento, si salimos del poder, vamos a caer presos todos, hasta yo, dijo Euclides, San Euclides. Exactamente, entonces esas son confesiones, el trujillista Euclides Gutiérrez. El trujillista Euclides. Esas son confesiones muy fuertes que hacen que lamentablemente en este país el pueblo dominicano, y esa es la otra parte que hay que hablarla, cuando yo decía que estoy optimista por cómo se han manejado las cosas, creo que es una ruptura ante el pasado. Este gobierno ha tenido muchas continuidades y en algunos casos incluso ha incurrido en elementos como por ejemplo la entrega de muchos elementos del patrimonio público a nivel de decisiones al sector privado. O sea, ha habido una agudización de lo privado dentro de lo público, pero hay que decirlo y hay que comprender este gobierno como un gobierno de transición, como un gobierno que a través del mandato popular, que es un mandato que no necesariamente está reflejado en todas las obras de gobierno, porque el mandato fue un mandato progresista, fue un mandato de justicia social, fue un mandato de un stop a la impunidad, no solamente a la impunidad de la corrupción, sino también a la impunidad de la inequidad, y esa todavía no se ha trabajado en este país. Aquí todavía no ha habido una reforma fiscal, ni siquiera se está hablando de hacer un poquito más justa la redistribución de los recursos, y eso fue parte de las consignas en las calles que llevaron a este gobierno al poder. Yo creo que el presidente Luis Abinader y su equipo deben están conscientes, pero deben reaccionar en consecuencia a que no necesariamente lo que se votó fue por sus convicciones, fue por las convicciones de la gente, y ellos son mandatarios de ese clamor popular. ¿Es un gobierno de transición hacia la privatización más extendida o hacia una mayor justicia social? ¿Hacia qué la transición? No, precisamente. Esos dos elementos todavía están en reservas. Tal vez lo veremos si es reelegido en un segundo mandato. Pero de lo que sí está claro es que permitir el accionar de un ministerio público como nunca antes se había visto, sí implica una ruptura. Y yo quiero referirme a un caso ejemplar, que es el caso de lo que se ha estado manejando en la Procuraduría General de la República como política pública. En primer caso, los personajes. Es decir, son personajes que no tienen ningún tipo de abolengo, que no han pertenecido a las élites ni políticas, ni culturales, ni económicas de este país. Son muchachos jóvenes que vienen del interior, una de Puerto Plata, otro de Moca, por ejemplo, para referirme a los más jóvenes, que son de tez oscura. Estamos hablando de los fiscales. Exactamente. Jenny y esos y fiscales han puesto en las sillas, en los interrogatorios, a gente muy poderosa de este país,
a gente que nunca se iba a imaginar que un negro o una negra con autoridad moral y legal lo iba a tener puesto ahí, imputándoles acciones y con pruebas, no panfletariamente, con pruebas. Eso es lo primero. Lo segundo es que en cada una de sus intervenciones han puesto en relieve la importancia de sus acciones a partir de la defensa del interés público, del bien común, de la sociedad, de la procuración de justicia, pero no solamente justicia penal, sino justicia social. Cada vez que ellos hablan, ¿cuánto se podía hacer con lo que se robó? ¿Cuánto daño ha hecho eso dentro de un estamento militar o dentro de un estamento de función pública? Cada una de las acusaciones que ellos han establecido en sus diferentes expedientes. Y, por supuesto, todo esto teniendo en cuenta una situación de absoluta desconfianza de la gente. Y esa es la parte en la que yo estoy un poquito más pesimista. Es decir, no hay transformación durable que se efectúe en una sociedad sin que haya pueblo detrás. Por más razón, por más verdad y por más legitimidad que tenga un funcionario, tiene que tener la voluntad popular detrás. Y lamentablemente en nuestro país a la gente la han mantenido al margen. Yo siempre hago el símil entre ese que abandona la escuela, eso que le llaman desertores, pero que en realidad son excluidos de la escuela, porque se dejan de interesar en la escuela cuando la escuela se desinteresa en ellos. Y asimismo, la inmensa mayoría de ciudadanos que están en nuestros barrios se han desinteresado en la cosa pública porque la cosa pública se ha desinteresado en ellos y lo ha excluido de decisiones públicas, de instancias de participación y sobre todo de recoger, de cosechar el fruto de sus esfuerzos a partir de salarios indecentes, a partir de nóminas astronómicas en un banco central, en una Dirección General de Impuestos Internos, en un Indotel, etcétera, cuando la gente tiene situaciones muy complejas en este país. Juan Miguel, hay una situación que se presenta en el caso Calamar, que no lo hemos visto, y son los contratistas de siempre del Estado. Y me voy con dos figuras. Por un lado está Fernando Crisóstomo. Fernando Crisóstomo es una persona que dice, bueno, yo hice un bachiller técnico, yo empecé a estudiar Derecho, no lo terminé, hice un curso de administración, pero fui contratado por una empresa, que es una empresa importante, que construyó el hospital Calventi. Y él usa una frase ahí, dice, ahí yo aprendí lo que era el manejo del Estado. O sea, pasó de ser un empleado para una empresa que tenía contratos a ser cobrador intermediario entre deudas. Habían personas que tenían una deuda de hace 50 años y él le decía, mira, el Estado te debe, y él era un especialista, le decían el mago. A Fernando Crisóstomo, en el ambiente público que no conocemos nosotros, le decían el mago porque era capaz de revivir una deuda de 70 años y lograr que se la pagara. Y por otro lado tenemos al señor Mimilo Jiménez, hijo de un exsecretario de las Fuerzas Armadas, que dice, yo desde el año 1977 he sido contratista del Estado, ese es su oficio. Él tenía 20 años. E hijo de Milo Jiménez. Sí, 20 años. Persona clave en Caracoles, persona clave que el PRD restauró en el año 78, poniéndolo canciller, persona clave en todo lo que implicaba los negocios, desde la venta de media y calcetines, calzoncillos al ejército, hasta cualquier tipo de manifestación. Él viene de ahí. Él viene de ahí. Del sistema. Tenía 20 años cuando empezó. Entonces, no hay programa de gobierno que valga. Es esta gente, que hay otros como ellos, porque yo recuerdo haber entrevistado a un hombre que podía denominarlo del maletín para un caso y él sigue vigente. Y yo en ese momento, por un caso judicial. Entonces, hay gente así. Yo quisiera preguntarte qué te parece, porque es gente que está incluso al margen de los partidos políticos, pero están con todos los partidos políticos. Con todos los partidos políticos, son operadores del sistema. Esos son los que permiten la continuidad de las cosas. Y eso... Y esos son los que están denunciando hoy a nosotros. Yo siempre, por eso siempre he dicho, trato de no utilizar el término democracia. Aquí lo que hay una partidocracia, es decir, un secuestro del poder que debería ser de la gente, democracia, a la partidocracia, es decir, el gobierno de los partidos, y que son partidos que además se aferran, o sea, se defienden entre sí, forman una corporación con
una que otra variedad, ¿no? Algunas veces notable, otras veces no tanto. Con matices apenas. Exactamente. Pero sin duda alguna tú ves cómo los elementos, o sea, aquí, mira, todo espacio social, y la política es uno, funcionan con reglas específicas. Y si tú no entras con esas reglas, tú solamente tienes una puerta de salida como opción. Y el tigueraje, hablamos ahorita de cómo el espacio público es un instructor, da docencia gratis. Es el maestro. ¿No? Es el maestro de las cosas. Y cómo ese tigueraje de la política es a su vez un tigueraje que ha aprendido también del tigueraje. Lo que pasa es que hay que referirnos a eso, al tigueraje histórico que se ha anulado en este país en términos de saber de dónde viene todo eso. En el año 62 nosotros tuvimos un Consejo de Estado, que fue el que organizó la piñata. ¿La piñata de qué? De los bienes que dejó Trujillo, que se había apropiado de que todas se había las robado empresas. medio país. Y entonces ahí quiénes estaban, ahí había obispos, ahí había empresarios de muy alto calibre, ahí había incluso hasta personas que participaron en el ajusticiamiento, que estaban directamente controlados los bienes y que decidieron a dónde esos bienes iban, que por cierto se quedaron en unas cuantas manos. Entonces ese fue un tigueraje. Ese tigueraje luego provino, se convirtió en un tigueraje político, porque ya esas personas tenían lo que tenían, ya tenían que solamente tutelar esa democracia, ¿verdad? Y esa democracia entonces se fue transformando en un sistema en el que el tigueraje tenía su lugar en el Congreso de la República. Nosotros sabemos que hoy hay hombres y mujeres de maletín, no solamente de los partidos políticos, de los grupos empresariales también, tratando de financiar proyectos, tratando de subvencionar asesores para que vayan en pos de sus intereses. Todavía en este país, Edith y Germán, hay leyes de la República que están hechas, por ejemplo, por potencias extranjeras. Hay una ley que se votó recientemente en la cual durante 3 días una legación diplomática extranjera estuvo en el tercer piso del Palacio Congresual de este país. La extinción de dominio. ¿Entiende? Hasta que eso se aprobara, con una clara injerencia. ¿Por qué? Porque sabe que se manejan los elementos del maletín que ellos quieren controlar. En este caso coincidimos, pero no debe ser así. Y sin embargo así se maneja. ¿Se refiere a la ley de extinción de dominio? Puede ser. Ok. Juan Miguel, ¿qué pasa con el Partido de la Liberación Dominicana, que es un partido grande, un partido importante, que llegara a esos niveles de putrefacción, se puede decir, o de corrupción, o no de corrupción, de elementos claves de la organización, metido hasta el tuétano en casos tan Pero imagínate, terribles? mira, eso tenía unos antecedentes. Pero el punto culminante, si tú le levantas la mano a Pérez y Pérez, a Joaquín Balaguer, en un acto del Frente Patriótico, ¿qué menos de ahí tú puedes esperar? Y eso fue convirtiéndose en una modernización de la forma de corrupción. Y entonces aparecieron los grandes zares de este país. Aparecieron los Félix Bautista, aparecieron los de Andino Peña, y luego aparecieron los Gonzalo Castillo, los Peralta, luego aparecieron antes el PPH, en fin, todos esos elementos, pagar, es mejor pagar que pegar, ¿entiendes? Entonces todos esos elementos van formando la construcción de un sistema extraordinariamente engrasado, valga la redundancia, bien, con mucha grasa de por medio. Ahora, ¿qué pasa? de colesterol. Sí, ahora, ¿qué pasa? Una mala noticia para el clientelismo. A ver. La gente, precisamente, ha sido tanta la exclusión que ya no tiene lealtad, ni siquiera un flujo permanente de dinero. Y eso comenzando por los propios miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Y Danilo Medina se lo dijo a ellos en una confesión de un audio que fue filtrado, diciéndole, ustedes ni siquiera ya respondían, ¿no? Porque estaban en lo suyo. Y ese dinero era para mí, no era para la campaña, no era para mantenerse en el poder. Él como político sí tenía esa necesidad porque sabía que venía una operación antipulpo de por medio, porque sabía la implicación de su propio entorno más íntimo. Entonces, esos elementos han ido haciendo que poco a poco la gente se haya ido despegando de la política en un divorcio prácticamente irreversible,
no en términos de tiempo, sino en términos de contacto. Es decir, el contacto es muy puntual. Es como la relación en prostitución. Hay una transacción de mercancía, pero no hay afectos, no hay sentimientos, no hay fidelidad, no hay lealtad alguna. Por eso pudieron distribuir todo el dinero del mundo y el pueblo dominicano votó en contra. Lección para el PRM. Por supuesto. ¿Cuál es la lección para el PRM? Muchísima. Porque es que este gobierno, cuando tú ves, es verdad, ha tenido una ruptura. Porque vamos a estar claros, no hay José Ramón Peralta todavía. No hay los elementos, no hay un Donald Guerrero. Y eso es un gran avance para este país, un grandísimo avance. Y nosotros creemos que la posibilidad de que eso continúe, por eso decía, apelar al pueblo. Porque la historia la hacen los pueblos, decía Allende. Y esos son elementos que necesariamente se tienen que estar vigilantes porque tienen mucho dinero. La reacción, esa es la reacción dominicana de hoy, Germán. La que quiere volver al antiguo régimen, tiene demasiado dinero todavía guardada, demasiado dinero. Y tiene para distribuir en las llamadas bocinas, en los intelectuales orgánicos que tiene, porque recordemos que hay que justificar, hay que tratar de legitimar las acciones del pasado, aún sean ilícitas, aún sean ilegales, aún sean corruptas, aún sean mafiosas. Esa reacción está intacta, está ahí. Todavía está, puede que esté en sus casas, aunque esté presa, está en sus casas, pero está moviéndose. Pero mira, hay algunos, y con respecto a la Operación Calamar, algo que subsiste. Quizás muchos se han preguntado cómo era posible que las bancas de apuestas aquí, los sitios para jugar números y demás, estuviesen creciendo como verdolaga en tierra fértil. O sea, si uno va en muchos pueblos, aquí mismo en la capital, en la zona céntrica de la ciudad, vamos a encontrar cada día más bancas de apuestas que claramente vulnera el espacio que dice la ley que deben estar instaladas. Ahora nos damos cuenta que existía una mafia, que había una estructura desde el Ministerio de Hacienda con listas. Nosotros mismos aquí en este programa hemos dicho que recibimos listas de cómo pagaban las bancas. Pagaban a personas, porque no solamente pagaban una estructura, sino que otras estructuras irregulares vieron que había gente cobrando y ellos cogieron un camioncito y vistieron una mujer del fiscal y salieron a cobrar. O sea, se ha dado de todo. Y esos dueños de bancas pagaban para tener ilegalidad, porque si eran legales los puntos no tenían que pagar. Todos pagaron. Y pagaron hasta los diputados de este país que siguen siendo diputados. El Ministerio Público ha dicho que eso se trata de una extorsión. Desde mi punto de vista y verificando con algunos abogados, eso es una componenda ilegal. Es como el vendedor de droga que le paga al policía, por eso no se le quita el delito. Son tipos que se llaman banqueros, vendedores de loterías, que pagaron para mantener esa ilegalidad. Esas bancas, esos lugares siguen operando. Entonces pareciera que falta todavía un poquito más que la mera acción judicial que está señalando a un equipo que hizo este trueque. Mire, yo tengo que destacar, Edith y Germán, en este caso, la acción puntual de la doctora Milagros Ortiz Bosch, porque suele operar de la siguiente manera. Se incurre en una acción que sale a la luz pública y siempre el punto de decisión es una intervención de Milagros Ortiz Bosch. Y con eso es que finalmente entonces se obtiene una destitución, una renuncia, una licencia en estos funcionarios o en las acciones públicas. Y desde ese punto de vista, ¿qué es lo que estamos viendo? Que todavía tiene que venir un ente, aunque no es externo al gobierno, pero es un tercero, a aplicar el llamado de atención. Dar la clarinada. Exactamente, ante las fuerzas del pasado que todavía buscan sobrevivir, aunque sea agonizando, o muchas veces vivito y coleando, ¿no? Dentro de lo que son los estamentos, es decir, esas fuerzas que rodean, ¿no? En muchos casos a las autoridades de este país, que vienen de un partido político o vienen del empresariado. Y de hecho, los dos más altos funcionarios que han tenido que salir por clamor público, fue uno designado por el vínculo que tenía con grandes familias dueñas de este país, y el otro por ser regente de todo lo que es el tigueraje, en términos de la política concreta, de las transacciones, del proselitismo de mano a mano, con el cual lamentablemente el tigueraje en política se ha impuesto en este país.
Yo quisiera dar un giro, dejar la parte de la política y la justicia y pasar al Ceibo, la tierra de mi querida Edith Febles, donde ha ocurrido algo y parece que es algo que va tomando cuerpo, la idea de que lo negro, lo del pobre, la herencia de esclavo, que nosotros somos blanquitos, que aquí es el vals, acaso el Halloween, el dembow también, bueno, ese sí, ese mezclado, todo mezclado, pero sobre todo eso, si hay una manifestación cultural que viene, pero viene del norte, bienvenida sea, y hay que dejarlo porque eso es riqueza y tal, pero sí es algo que ha estado con nosotros desde los orígenes mismos de nuestra república, pero es desde abajo, desde el negro y desde el pobre sobre todo, eso no va. Me refiero a la prohibición de una manifestación que es tradición ya del Gagá, por ejemplo. ¿Cuál es la visión del sociólogo sobre este absurdo, pienso yo? Mira, es que volvemos al tema de y esto es un llamado de atención, en específico dirigido al presidente de la República. Tiene que tener muy en cuenta con entregarle instituciones o espacios de acción pública al sector privado, sobre todo en cultura, porque son personas que responden a intereses muy particulares de una élite que se siente hispanizante, que se cree blanca, que se ha manejado en monarquía social en este país y que no necesariamente responde a las tradiciones autóctonas más legítimas, más auténticas de una mayoría de los dominicanos. Y por eso las instituciones públicas, los espacios públicos en este país deben ser privilegiados para el sector público. Pero es que no fue solo el Estado. Claro. Es que también las iglesias. Por supuesto, pero a eso me voy a referir ahora. Pero lo que quiero decir es esa alerta de no entregarle en patronatos al sector privado los museos, los estamentos donde se promueva la cultura en este país. Eso es muy delicado. Pero además, Germán, nosotros estamos hacia un proceso extraordinariamente de fortalecimiento del conservadurismo en este país. Recientemente yo vi una de las 7 palabras. Sí, a mí me llamó la atención con un sacerdote que llamaba literalmente a la xenofobia. Sí. ¿Entiendes? O sea, la iglesia por eso está desertando la gente, porque hay un desfase muy grande entre lo que vive la gente en sus relaciones cotidianas con el inmigrante, sea el emigrante que le ha enviado dinero o el inmigrante con el cual puede hacer su vida en un campo, en una sección rural, en un puesto de frutas, como conserje o en una construcción. Y lo que está diciendo el púlpito, en los altares, el clero de este país, llamando literalmente a la guerra social entre nacionales y extranjeros. Yo no entiendo qué iglesia, como diría en otros lugares, del punto suspensivo, es esta, que está llamando a esa animadversión ante el inmigrante, cuando en su propio credo múltiples son las referencias es que lo de que la pasó Biblia en el Ceibo, estoy contigo, estoy de acuerdo, pero es que lo que pasó en el Ceibo no fue contra inmigrantes, es contra gente que practica o que le gusta eso y que baila. Es que todo eso sale del canon. Lo vinculan con todo Haití. eso sale del canon. Sí. Y todo eso porque recuérdate que además de que esto ha sido rigurosamente trabajado, la ignorancia en este país, desde esa política de estado de amnesia con la que Balaguer quiso ignorarse y que lo ignoraran como miembro activo de la dictadura de Trujillo, ¿no? Eso ha seguido. Y por supuesto la educación es una educación muy pobre, es una educación muy indigente en términos de crear conciencia para este país. Entonces, por supuesto, cuando tú tienes tan pocos elementos, cuando tú tienes una marca país, la República del Mundo, ya tú empiezas, si tú empiezas allá arriba, gente que pudo ir a las escuelas Ivy League en Estados Unidos, que pudo ir a Europa a estudiar, que pudo salir, que van a museos, ¿entiendes? Que van a muchos lugares del mundo, y esas son la gente que dan algo tan indigente como la República del Mundo. Imagínate tú qué puede hacerse cuando son funcionarios de medio estadio que pronuncian
declaratorias y políticas públicas como esa prohibición totalmente absurda. Es decir, siempre es importante construir cómo hemos llegado aquí, cómo vincularlos a los responsables que siempre se evaden de su responsabilidad, que son las clases altas de este país, que son las que dirigen, que son las que tienen la tutela, que son las que tienen, son los titiriteros en los cuales se invierte criterio de ellos para el interés de todos los dominicanos. Bueno, Juan Miguel, ¿y tus expectativas con estos casos judiciales? ¿Cree que el sistema judicial de este país, un año preelectoral, todo lo que se avecina, esto termine de alguna manera lográndose algo de justicia? Mira, las pruebas son, o sea, nosotros vamos a llegar a un punto culminante porque la cantidad de pruebas son extraordinarias, pero la mafiocracia ha sabido cómo manejar todos esos elementos y ha hecho incluso una justicia acorde con esas posibilidades del mundo de la oscuridad. Y hay muchos subterfugios jurídicos, presiones políticas, que van a hacer todo lo posible para legitimar esa mafia. Sin embargo, por eso reiteraba la acción pública importantísima que tiene la gente. Claro, la gente está sobreviviendo. Esa es una de las debilidades. La gente no está organizada en este país. La gente la salen a buscar solamente una vez cada 4 años. La gente está tratando de buscar lo suyo, como puede, ¿no? Con el cuchillo en la boca. Entonces, todos esos elementos dificultan la posibilidad de acompañar al Ministerio Público, que no sea una pequeña minoría de gente que puede financiarse como nosotros, hablar hoy a las 7:30 de la mañana de estos temas. Y no hablar de qué es lo que vamos a cocinar hoy, o qué es lo que vamos a encontrar para la noche, o dónde va a encontrarnos el dinero para el colegio o los útiles del muchacho. Esos son, o la vacuna, o el tratamiento de cáncer para la madre o el padre que tiene una situación padeciendo. Esos son los elementos, los retos, pero nuestra confianza absoluta en ese Ministerio Público, nuestro respaldo absoluto en esos procuradores, que además, debo decirlo, han creado una cohorte. Esas fotografías son mensajes visuales extraordinarios de todos esos jóvenes procuradores, no solamente el caso de Jenny Berenice y el caso de Camacho, sino a ellos también el crédito, el mérito de estar formando a 1 o 2, como aquella consigna del Che, crear 1, 2 o 3 Vietnam. Entonces crear 1, 2 o 3 o 4, 5, 10 o 50 Jenny Berenice y Wilson Camacho. Eso es lo importante, claro, siempre reconociendo la tutela, en este caso responsable, de Miriam Germán. Yo creo que nosotros podríamos decir que existen muchos elementos pendientes en este país de justicia social, pero en el caso de la justicia penal, que no respondan luego las instancias consecuentemente en los tribunales con lo que está haciendo es otra cosa, pero por el momento se ha marcado ruptura y yo digo que es tal vez la acción política más importante y más trascendental que ha tenido este país en los últimos 40 años. Bueno, gracias Juan Miguel por estar esta mañana aquí.